De salir aquí, 16:21. Ahí debería, sí, ahí debería leerse. Ok. A ver, le voy a dar refresh, realizar el examen. Una vez entregado una respuesta. La ley de Gauss se usa para relacionar el campo eléctrico a través de una superficie gaussiana con la carga eléctrica que encierra la misma. Usando el concepto de flujo eléctrico sería correcto la misma usando el concepto de flujo eléctrico. Sería correcto decir que el campo eléctrico tiene el mismo valor en cualquier punto sobre la superficie de una esfera que sobre cualquier punto de la superficie de un punto que encierra una carga Q. Una superficie gaussiana que encierra la misma usando el concepto de flujo eléctrico. Correcto decir que el campo eléctrico creo que si aplicamos la ley, no sería correcto decirlo que el campo eléctrico tiene el mismo valor en cualquier punto de la superficie de una esfera, así que cualquier punto de un cubo, porque la simetría como en la esfera en cualquier punto es la misma distancia del centro, entonces la potencia es la misma distancia, mientras que en el cubo la distancia es, o sea, como va variando entre más... O sea, si usted está en el centro de una cara del cubo, va a estar lo más cerca que puede estar al centro del cubo estando afuera o estando en la superficie. Y si usted está en la esquina o en una orilla, ahí ya está demasiado lejos y ahí cambia la potencia, ahí cambiaría la potencia eléctrica. Entonces el campo eléctrico se distribuiría de diferente manera de lo que se distribuye en una esfera. Sí, ¿verdad? A ver, contestado. En el circuito que se muestra se tiene dos resistores y dos capacitores C1 y C2 conectados en paralelo. Todo el sistema está conectado a una FEM de 12 voltios por medio de un interruptor. ¿Cómo actúan o cómo se vería el circuito? En el circuito el capacitor equivalente de C1 y C2. ¿Cómo actúan o cómo se vería en el circuito el capacitor equivalente de C1 y C2 después de cerrar el interruptor cuando el tiempo es mucho mayor a cero, es decir, un tiempo aproximadamente infinito? Los capacitores ya están completamente cargados. O sea, ¿empiezan cargados o se terminan de cargar? Ok. Creo que cuando los capacitores están completamente cargados se comportan como circuitos abiertos, porque, o sea, no habría corriente fluyendo a través de ellos, creo yo, porque ahí queda, ya cuando se llenan ya no van a volver a fluir, entonces de un lado a otro no creo que se puedan seguir llenando. Yo voy a cerrar el interruptor cuando el tiempo es mucho mayor a cero. Sí, o sea, no seguiría fluyendo. Ok, dado que cuál sería la corriente en ese momento y el voltaje en cada capacitor, la corriente pasaría a través de las resistencias R1 y R2 en serie. Y la corriente creo que tendríamos que usar la ley de Ohm, que sería R1 más R2 porque están en serie. Es voltaje sobre R1 y R2. No nos dan nada para R. Bueno, sí. La corriente se calcularía I es igual a voltaje sobre R1 y R2. Me queda un minuto. Ok.
En el circuito sé que se muestra si tiene dos resistencias y R1 y R2 contactadas en serie, y se tiene contactadas en serie y dos capacitores C1 y C2 contactados en paralelo, completamente cargados y conectados por medio de un interruptor. Explica qué sucederá después de cerrar el interruptor. En el circuito que se muestra se tienen dos resistencias R1 y R2 contactadas en serie, dos capacitores C1 y C2 contactados en paralelo. Ok, eso lo está explicando el circuito. Perdón que me tardo tanto, tengo ADHD, ya me pasé los 6 minutos. Tengo ADHD y me cuesta solo leer. Explica qué sucederá después de cerrar el interruptor. Pues después de cerrar el interruptor se van a empezar a cargar los capacitores. Deberían de empezar, no. O sí, no, sí. O sea, no hay un voltaje, no, entonces se estarían descargando y estarían pasando por R1 y R2, pero no sé qué más harían, o sea. Sí, están en paralelo y llegan hasta la resistencia, pero si hay alguno de los dos que tiene más voltaje que el otro, creo que se van a equibalancear hasta ambos están en el mismo voltaje. ¿Cómo obtendrías un circuito equivalente en LC? Creo que tendríamos que combinar las resistencias. O sea, sí. Como los capacitores están en paralelo. Le juro que tenía 20 GB de espacio y se me trabó por el espacio, y justo vi a mi storage, aún me quedaban 10 GB y esta cosa se me trabó, y ahorita acabo de tener que borrar una aplicación de mi robot, que no sé dónde está mi robot, pero por eso se trabó. O sea, me salió iPhone Storage Full. O sea, perdón. Que explica qué sucede después de cerrar el interruptor. O sea, los capacitadores van a perder potencia hasta ambos están en el mismo estado, en el mismo voltaje. Y cómo obtendrías un circuito equivalente RC, no sé qué es RC, pero creo que lo que queremos es como hacer que sea más chiquito. Pues sumaríamos R1 más R2 y esos nuevos ohms lo tendríamos en solo un resistor, y sumaríamos C2 y C1 y eso los uniríamos en un solo capacitor. El reto del work involucra la creación de una gráfica en MATLAB para determinar la trayectoria de una partícula de sangre cargada dentro de un campo eléctrico no uniforme. Describe brevemente con el lenguaje de un programador Siria cómo calculaste el campo eléctrico y cómo obtuviste la trayectoria de la partícula. Bueno, la partícula se consiguió de manera que le hicimos una fórmula a la Y de la partícula. Sabíamos que la partícula iba a tratar de moverse en positivo en X, entonces eso lo dejamos uniforme, y cada vez que la X cambiaba, eso alteraba la Y, de manera que podríamos representar como como el positivo iba a empujar hacia abajo a la partícula, hacia el negativo, hasta llegar a 0, que 0 hubiera sido igual a la placa de abajo. Contestado. Perdón que se trabó, se me acabó el storage, y sí, yo sé que me pasé de los 6 minutos, solo es que me tardo en pensar. Sí pienso bien, pero me tardo en pensar.